Detrás de las grandes doctrinas penales se quieren hacer grandes deducciones, grandes construcciones que tienen que ver con supuestos tecnicismos penales. Pero en realidad, miren, yo les digo, esto funciona así. Para mí, país pujante, quizá me equivoco yo, pero bueno, ¿será esto? Cambiemos de tema. ¿Vos sos malo? ¿Qué hacemos? ¿Dónde te ves? ¿Qué hacemos? Señor, no hablo más, los condeno a todos y que se jodan todos por hacer todo mal. Usted está escuchando Radio Cámara Internacional, bajo la dirección y conducción de Carlos Maslatón. Buenos días, aquí Carlos Maslatón desde Radio Cábanac Internacional en el piso 18 del edificio Cábanac en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en un día lluvioso o mejor dicho que amaga con ser extremadamente lluvioso. Vemos las primeras gotas en este momento y el cielo totalmente negro, el panorama confuso desde el punto de vista político, gobierno argentino desesperado con el caso Nisman, muchas contradicciones, yendo para un lado, yendo para otro. La percepción de la opinión pública que fue asesinado es cada vez mayor. También hay muchas noticias económicas, las vamos a comentar yo especialmente, y también un par de reflexiones nuevamente sobre política internacional y los acontecimientos en Medio Oriente que están tan pero tan intensos y desde luego interesantes, sin perjuicio de la desgracia que significan las muertes a diario en esa sección del mundo que ha sido siempre tan combativa, pero que en este momento está en manos de verdaderos delirantes que tienen ejércitos privados que hacen desastres, los desastres más grandes que se puedan imaginar. Aquí estoy en la mesa de la transmisión, en el edificio, en el piso 18 de la emisora, y estoy acá con Germán Gegenchas, a quien le voy a dar la palabra para que arranque él hoy con sus reflexiones políticas. Tiene un montón de cosas para decir en materia de inteligencia. Buen día, Germán Gegenchas. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué tal, Carlos? Buen día a todos. Bueno, la verdad que en materia de inteligencia se van sucediendo las novedades, porque en realidad acá en los temas de inteligencia es donde se ve la matriz de poder que se quiere instalar desde el gobierno y la que tiene en mente la oposición. Normalmente se tiende a centrar las discusiones sobre artículos más, artículos menos de una ley, pero se atiende poco a la concepción política que está detrás de un proyecto de ley, porque toda norma esconde una valoración moral respecto de las conductas que está regulando. En materia de inteligencia quizás sea mucho más evidente esto, sin embargo, no está en el tapete de la discusión este tema. Curiosamente, no hay una categorización o una simbolización de lo que quiere hacer el gobierno y tampoco hay una síntesis de un espacio en común donde se pueda encontrar toda la oposición y donde realmente puedan comunicar hacia la sociedad algo comprensible de lo que está pasando. Cuando venía caminando para acá, de alguna manera estaba elucubrando de qué manera se podía sintetizar y de alguna manera creo que las posturas que están enfrentadas son, partiendo de la base de que existe en la discusión política un agua divisoria respecto del sistema en el cual queremos vivir y discutir desde 1983 y para adelante y para siempre. Partiendo de esa base, me parece que los servicios de inteligencia, o este tema de los servicios de inteligencia, se puede sintetizar de esta manera. Por ejemplo, ¿qué servicio de inteligencia querés vos? ¿Querés un servicio de inteligencia que aporte a la seguridad ciudadana y a la convivencia pacífica de tu país, que potencie su política exterior? ¿O querés un servicio de inteligencia del aprete, el carpetazo y el suicidio fácil? Porque, a ver, no es solo Nisman.
Yo no sé si ustedes se acuerdan de Lourdes Di Natale, de Echegóyen, de Cataño. Es decir, no es la primera vez que en Argentina sucede, en un contexto de apriete político para el poder, una voladura de carpeta o un suicidio muy sospechoso, un homicidio por mano propia. Entonces, a las personas, al público en general, al ciudadano, hay que mostrarle las cosas como son y darle el agua divisoria donde está. Este aparente desconcierto del gobierno es porque no encuentra de qué manera vestir la mona de seda. Lo que está haciendo en el proyecto de inteligencia es poner bajo una misma mano el lado oscuro de todo el Estado. ¿Cuál es el lado oscuro del Estado? Siempre la inteligencia. Y la inteligencia se practica en diversos lugares. Hay una inteligencia militar, una inteligencia del poder político, hay una inteligencia que tiene que ver con la gendarmería y demás. Todas esas inteligencias y todas las actividades propias de la inteligencia, como la de la federal vinculada a los delitos y a los delitos de narcotráfico y demás, toda entera la quieren meter abajo de la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero así la van a controlar mejor. Yo digo que es al revés. Así le das más poder a la inteligencia para que controle el propio poder. Le das más autonomía de esa manera. Y si el poder político la controla, pierde la ciudadanía. Si toma autonomía, pierde la ciudadanía. Es decir, la sociedad civil pierde con este sistema organizacional de la inteligencia. Fíjese ustedes que países que tienen estados fuertes y que funcionan normalmente dentro de la ley y digamos, con bastante beneficio para la comunidad en la cual están clavados, la inteligencia está siempre dividida, por lo menos por materia. Está dividida la inteligencia en materia policial, la internacional y la inteligencia de gobierno. Por lo menos esas tres divisiones existen. Después hay diferencias organizacionales, las puede haber. Pero justamente los regímenes que se caracterizan por unir toda la inteligencia debajo de un solo organismo son los regímenes totalitarios. Es lo que sucedió en la Unión Soviética con la KGB y es el sistema de organización de inteligencia de Venezuela de hoy. Entonces, digo, ¿qué servicio de inteligencia vamos a hacer? ¿Para qué país queremos un servicio de inteligencia? ¿Para un país que se regule por las leyes o para un país que quiera regularse por la voluntad de quien está mandando en cada momento? Bueno, pero yo te pregunto en el sentido de lo que estás hablando, este planteamiento de base, que es lógico, ¿no? Es un planteamiento científico, académico el que vos estás haciendo, es decir, queremos refundar la inteligencia argentina. No hay que hacerse esta pregunta, ¿por qué en el sector político no se la hace? ¿No se comprendió la gravedad de los hechos o simplemente están surfeando la coyuntura delirante del gobierno producto de la muerte de Nisman? El problema es que la política está muy entretenida con el hecho policial. No va al fondo de la cuestión. No va a analizar la cuestión, te diría, hasta esencial de para qué sirve cada cosa. Entonces, como no entiende para qué sirve cada cosa, no sabe para dónde disparar, no sabe para dónde disparar el oficialismo para disfrazar lo que quiere hacer y no sabe conceptualizar la oposición qué es lo que quiere. Sabe en qué contexto quiere vivir y en qué contexto quiere discutir, pero no sabe qué es lo bueno para que eso se logre. No sabe comunicar, no lo está sabiendo hacer. Eso está clarísimo. Fíjense ustedes, ayer, por ejemplo, se firmó un compromiso para afianzar y proteger la justicia y demás. Ahora, vos empezás a leer, está todo lindo, todo pasa por el espacio común de la Constitución, demás, y abajo, en el último renglón, o en los últimos dos párrafos recién, dice que las actividades de escucha vinculadas a los casos que tiene la justicia en su poder deben ser manejados por la justicia. ¿Eso qué quiere decir? La justicia reclama un servicio de inteligencia para sí. Entonces la pregunta que tiene que venir es, ¿eso está bien o está mal en el sentido de si beneficia o no beneficia la independencia del Poder Judicial y por lo tanto a la vigencia de los derechos de las personas con la comunidad, de la persona frente a otra persona y del Estado frente a todos los ciudadanos
o las organizaciones y empresas. ¿Conviene o no conviene? Esa es la pregunta del millón. Y entonces yo te digo, Carlos, mira, no hay ningún sistema judicial que pueda ser independiente si las herramientas de investigación no están en manos del investigador. ¿Cómo le vas a pedir vos a la Policía Federal, que depende del Ministerio del Interior, que allane el domicilio de Randazzo para ver de dónde sacó plata para comprarse un reloj de 50.000 euros? ¿Se entiende? Es decir, cuando vos analizás las organizaciones institucionales de los estados de derecho, te vas a dar cuenta que cada poder tiene las facultades suficientes para ejercer sus misiones y funciones. Porque vos podés dar misiones y funciones, pero no dar las herramientas y se terminó. Bueno, clarísimo el tema. Yo pienso lo mismo. No creo más en el Estado. Nunca creí demasiado en el Estado yo, pero no creo más en el Estado como ente diferenciado del gobierno. En Argentina, Estado y gobierno es lo mismo. Y partido político del gobierno es lo mismo. Y cada vez que se fusiona esto, lo venimos diciendo desde hace años, esta es la característica del totalitarismo, de la falta de democracia, la falta de libertad. Ya te paso la palabra nuevamente, Germán Hegenchat, pero te planteo un nuevo tema que vos conocés bien, que son los negocios de Argentina con China comunista, con la República Popular China. La presidenta está allá, más allá de la burla de la forma de hablar china que ha hecho ayer por el Twitter, que tuvo enorme repercusión internacional, como tuvo repercusión internacional lo de Nisman. Ahí la vi a Mia Farrow acusando directamente al gobierno argentino de haberlo limpiado a Nisman. Pero este tema de que la presidenta argentina, Cancherita, se burla de China porque le parece gracioso, también fue tocado. Yo no creo que los chinos, cambien nada por esto, porque los negocios son muy grandes. Esto es lo que yo te quiero preguntar. Los negocios, ¿de qué se trata la cosa? ¿Y qué pasa con ese supuesto territorio que se le va a dar en el sur? Como que ahí directamente es como una internacionalización del territorio. Argentina no tiene más nada que ver para que China ponga una base. ¿Cómo funciona eso? Tu reflexión del momento. La base ya está, para empezar. O sea, la base ya está, eso ya es una realidad jurídica y fáctica. O sea, ya está. Le dieron unas hectáreas para que mire la luna y el espacio, en teoría. Pero hay una serie de cuestionamientos, desde las exenciones impositivas y la entrada y salida de material sin ningún tipo de control, y una concesión de muchísimos años de ese territorio. Pero hay una cuestión importante también, que es que la tecnología que se aplica, o que por lo menos dicen que van a usar allí, es de uso dual. ¿Dual qué significa? Para las buenas y para las malas, o sea, de uso científico, investigativo, de observación y de uso militar también. Esto ya está. Por otro lado está el acuerdo estratégico que se sancionó legislativamente, que todos conocemos. Bueno, ese acuerdo lo que tiene de importante es que para todos aquellos se crea una comisión, ¿no?, en la cual se seleccionan qué aspectos de desarrollo se van a realizar en forma conjunta con el gobierno chino, con el Estado chino. Pero tiene un capítulo que es muy interesante en donde se dice que todos aquellos proyectos de inversión en los cuales los bancos chinos financian no van a ser, digamos, objeto de licitación pública, o no van a estar sujetos a las leyes de licitación pública, siempre que se den en los precios de mercado, condiciones convenientes, una cosa así, dice. Ahora, yo tengo dos preguntas. Primero, lo que no te cobran en la obra te lo cobran en la tasa. Y segundo, ¿cómo vas a saber que la obra es un precio de mercado si no hace una licitación pública? Entonces, bueno, este engaña pichanga tiene comienzo de ejecución con esta serie de convenios y demás que se firman en China, que algún día lo conoceremos, no sé, porque viste que está de moda la cláusula secreta. Pero lo cierto es que se crea un ámbito de inversiones llena de privilegios para nuestra relación bilateral con China. Es decir, en vez de hacer una concurrencia abierta y transparente al mercado argentino en materia de inversiones del exterior, sea cual fuere, sean estratégicas o sean de gran porte o lo que... No,
se elige el camino oscuro del arreglito en el escritorio, y con eso, ¿qué sucede? Creás condiciones de inversión distintas para los países que quieran invertir. ¿Esto qué quiere decir? Que los que tienen privilegio van a poder hacer las cosas más caras y hacer más cosas. Aun cuando, supongamos, no se mete la mano en nada, va a salir más caro para el contribuyente. O sea, o es una mala política, o además de una mala política, que eso estoy convencido que lo es una fuente más o una caja más donde meter la mano, sacarla llena y que nadie te encuentre, que nadie tenga una legislación, digamos, para poder investigar y ver, o por lo menos la opinión pública saber de que eso que se está haciendo se puede hacer más barato para el contribuyente. Lo que me pregunto es si todos estos tratados se pueden denunciar en materia de derecho internacional, es que una de las partes dice, bueno, no me veo más obligado por lo que me obligué en su momento, o si son contratos de derecho privado justiciables y por los cuales Argentina se puede comer un gomazo en el caso de incumplimiento. A mí me parece que este acuerdo con China comunista, el próximo gobierno, lo tiene cuanto menos que anunciar la posibilidad de que se va a revisar. A mí estos acuerdos monopólicos que tienen características colonialistas, los repudio, Germán. China sufrió los acuerdos asimétricos durante muchísimos años, no por parte de una potencia extranjera sola, por varias europeas. Alemania, Francia, Inglaterra, tenían acuerdos asimétricos como los que ellos están firmando. Ya firmaron con Venezuela, firman con nosotros, porque guarda, después vienen acá y te dicen de que el 40% del comercio bilateral entre China y Francia están en acuerdos similares a lo que tenemos nosotros, pero es mentira, son acuerdos monetarios para cancelación de las obligaciones recíprocas, pero no tiene privilegios de inversión frente a cualquier otro país que quiere ir a invertir, a Francia, por ejemplo, que es un ejemplo que se me ocurre porque se ha publicitado bastante a raíz de Charlie Hebdo y demás, viste que siempre hablan de conspiraciones y cosas raras, pero de todas maneras, el centro, el meollo de la cuestión es de que si vos querés tener o dinamizar la economía de alguna manera, tiene que ser transparente y la concurrencia de mercado debe ser en condiciones conocidas por todos. Conocidas y además equitativas para todos, que la definición sea el precio y no la amistad que tiene uno con el otro. A mí me parece que estos acuerdos no son justiciables porque en realidad lo que se hacen son acuerdos marco, dentro de los cuales vos después vas a poner obras o proyectos puntuales para ejecutar en el marco de ese acuerdo. Ahora, está en la voluntad del gobierno llenar ese acuerdo de proyectos y obras o no. Por lo menos hasta donde conozco la letra, no vi nada que al gobierno argentino lo obligue, por ejemplo, a transar X cantidad de dinero dentro de ese marco. Bueno, esto es bueno lo que estás diciendo. Si no son justiciables, quiere decir que no son acuerdos comerciales, que no son contratos cuyas diferencias de producirse se puedan ventilar en un tribunal determinado, con un foro determinado, con una ley determinada. Si son acuerdos de derecho internacional público entre países, se pueden denunciar. O sea, Argentina lo puede dejar sin efecto. Esto es algo positivo. Puede denunciar, creo, el acuerdo estratégico en general o sencillamente dejarlo en desuetudo, es decir, que no lo aplique, que no le meta ningún proyecto u obra. Ahora, todas las obras y proyectos que se empiecen a ejecutar en el marco de esos acuerdos, sí, obviamente son obligatorios y justiciables. Como por ejemplo, las inversiones para las dos represas, ¿no? Zepernik y Kirchner, por ejemplo. Bueno, esto es correcto lo que vos decís. Dentro del acuerdo entre Estados, la instrumentación de los contratos sí obliga a las partes. Hablando de contratos privados o contratos que sí son justiciables, yo estoy, Germán y amigos oyentes, totalmente horrorizado con la política financiera del gobierno. Es un desastre lo que están haciendo. Me preocupa que lo hagan, me preocupa que esto nos obligue para el futuro, me preocupa el silencio de la oposición, me preocupa la incomprensión hasta de los economistas. Hace ya casi 3 años comenzó una política de hostigamiento a Repsol para que se vaya de Argentina. Esta política de hostigamiento consistió en que las provincias iban cancelando concesiones que le habían dado a YPF
justamente para lograr que Repsol entregue la compañía, que había comprado legítimamente en el año 1999. Esto deriva en el mes de abril, o sea, por eso hablo casi de 3 años, en la confiscación de YPF, y hace un poco menos de un año se arregló esa confiscación zanjándose la diferencia con la emisión de bonos por el 51% de las acciones que justamente se habían confiscado en su momento. Ahí Argentina emitió deuda, son como 6.000 millones de dólares que debe Argentina. Ya es más eso ya es más que el 51% que compró vía la confiscación, vía la expropiación. O sea que ahí ya tenemos mal negocio, pero básicamente, aunque sea buen negocio, en cualquier caso lo que tenemos es un bien del Estado que no es disponible, porque el Estado argentino no puede vender YPF, y lo que tenemos también es una deuda circulante. Desde ese momento, o sea, desde que Kicillof tomó la comandancia del Ministerio de Economía, se emite deuda continuamente. Y esto es lo más grave, lo que voy a comentar ahora, se utiliza a la empresa YPF para colocar deuda que en realidad es deuda que corresponde al Estado Nacional. En los últimos días salió al mercado YPF para colocar 750 millones de dólares. La colocación fue un fracaso, estuvo subcolocada. Ayer se colocaron 500 millones de dólares al 8,75 anual. Pero ¿saben cuál es el problema? Esto no es que YPF lo toma para comprar insumos a precios internacionales que entrarán a Argentina, que se usarán para invertir o inversiones. No, esto directamente, la pantalla, YPF es la pantalla del Banco Central de la República Argentina y de la Tesorería de la Nación. Va al mercado y dice, denme 500 millones de dólares, yo se los devuelvo en 3 años, una parte, otra parte en el año 2024, pago 8,75%, pero no utiliza esos fondos, se queda con un crédito ¿contra quién? Contra el Banco Central o contra la Tesorería, según el caso. Y esto pasa a engrosar las arcas del Banco Central para que el Banco Central pueda decir, mira, ahora tenemos más reservas, como si esas reservas fuesen el resultado de un ingreso de capitales o de un superávit en la balanza comercial. El incremento de las reservas del Banco Central que viene mostrando y canchereando el gobierno kirchnerista en los últimos meses es el resultado de endeudamiento. ¿Me pueden explicar qué gracia tiene hacer esto? ¿Y por qué no hay reacción frente a semejante aberración financiera, frente a semejante equivocación en el manejo de las cuentas públicas? ¿Por qué? Después lo veo al gobierno de la ciudad haciendo lo mismo. Le vencen 500 millones de dólares que tomó Macri hace 3 años. 500 millones de dólares. Que tomó nadie sabe para qué. Yo sé lo que les pasa a los votantes del PRO, van a decir, no, pero con eso se hacen las obras. No, no se tomó esa deuda para hacer ninguna obra. Porque no se importó nada, no hubo utilización de divisas. Y aún en el supuesto de que hubiese utilización de divisas, no se pueden usar esos fondos. Cuando una provincia, un municipio toma fondos en el exterior, los fondos los tiene que ingresar al país y se los vende al Banco Central, o sea, se chupa todo el gobierno kirchnerista y le emite dinero al gobierno local. El gobierno local, a su vez, si quiere importar algo, por ejemplo Macri para alguno de sus desarrollos urbanos, tiene que hacer todo el procedimiento de vuelta, tiene que pedir permiso para comprar divisas y tiene que pedir permiso justamente para importar algo. O sea, no es que cuando un municipio como el de Macri o una provincia como Santa Fe, que solían endeudarse en el exterior, obtiene un crédito, ese crédito se imputa como uno normalmente y como lógicamente cree que se tiene que imputar. Estos directamente son chapas del Banco Central. En cualquier caso, aunque no fueran chapas del Banco Central, aunque estos fueran créditos genuinos, no era que la política del Estado era del desendeudamiento. ¿Por qué de vuelta con esto? ¿Por qué se miente de esta manera? Y además, ¿quién va a pagar todo esto? Es una cantidad de dinero descomunal, es todos los días endeudamiento público. No les alcanza con los impuestos, no les alcanza con la inflación, no les alcanza con el déficit cuasi fiscal del Banco Central, con el déficit de la tesorería, que tienen que endeudarse en el exterior. Yo, Germán, a mí
me genera una tremenda angustia esto, pues ya lo vi otras veces, lo mismo que hacía Alfonsín en la década del 80, usar YPF para endeudarse, y después no se sabe de dónde sale la deuda. ¿Cómo puede haber un país tan negador? ¿Cómo se puede seguir diciendo que esta deuda viene del proceso militar? ¿Por qué se miente de esta manera? Si es el gobierno el que intencionadamente toma deuda, según ellos, para llegar a las elecciones. ¿Y esto qué? ¿Cómo se paga? ¿Por qué nos siguen robando de esta manera? Estos son los grandes robos, ¿eh? Esto es mucho más que las cosas que se afana Vudú. Estamos hablando de cifras descomunales que nos obligan a todos. Nos están destruyendo con este tema. Y Macri, ¿no era que Macri va a ser un ejemplo del manejo financiero? ¿Para qué hace esto? ¿Qué es lo que quiere probar? Ahora, Macri va detrás de YPF, esto es explícito, está comentado, no sé si hoy en ámbito financiero o en otro diario. Bueno, ahora que YPF colocó 500 millones, vamos a tantear a ver qué es lo que podemos colocar nosotros, para renovar a su vez una deuda anterior. Esto se lo digo a los oyentes macristas, que son la mayoría. No digan después que esto es para ninguna inversión del Metrobús, de los subterráneos, porque no es así. Es para cancelar una deuda anterior, o sea, no entra nada. A vos te vencen 500 millones de dólares y vos tomás 500 millones de dólares para pagar los 500 millones de dólares que te vencen. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Se llama rolear la deuda, pasarla. Es una operación de pase. Pago, recibo, con lo que recibo, pago. ¿Por qué se permite todo esto? La verdad, no tengo explicación, más que imputar altísima irresponsabilidad a todo lo que manejan los estados argentinos, los municipios, las provincias, el Estado Nacional y el Banco Central. Quería hacer un agregado en el sentido que venís. El Banco Mundial autorizó una serie de préstamos de 1.200 millones por año y ahora, ¿cuál es la mecánica? ¿Por qué se lo dan? ¿Por qué te lo dan? Te lo dan porque arreglaste con el CIADE, porque arreglaste con el inversor de Repsol que sacaste a patadas y porque arreglaste con el Club de París. Vos viste que firmaron con Alemania, ahora firmaron con España y esas son deudas para las cuales no hay plata para pagar. Entonces, ¿cómo se hace para pagar y rolear esa deuda, digamos, y que no parezca que estás haciendo eso? El Banco Mundial te da préstamos para obras que en realidad se iban a pagar con el presupuesto. Se pagan con endeudamiento, ese tipo de proyectos, digamos, no digamos obras, digamos proyectos en general. Te dan dinero para eso, entonces vos desafectás ese dinero presupuestario, pagás deuda, pero en realidad lo que estás haciendo es conseguir dinero para proyectos que no se van a hacer, porque después no se hacen, ese es el tema. Después terminás pagando multa por no hacerlo, o lo que fuere, y haces esa afectación presupuestaria para pagar estas deudas. Pero lo que estamos viendo con toda esta cadena de endeudamiento que vos contás, que es tal cual y que es un resumen brillante para el que lo quiere, digamos, separar y guardar, es que, vos fíjate, más o menos hasta enero de este año, el desmoronamiento del modelo económico se estaba dando en términos socialmente controlados. Vos viste que socialmente controlado, es decir, tuviste que emitir más, tuviste que apretar policialmente más al mercado, tuviste que hacer maniobras realmente ilícitas en muchísimos casos, pero lograste controlar socialmente el desmoronamiento del modelo. ¿Esto cuándo arrancó? Porque lo bueno es entender el proceso, pues si no uno tiene una serie de fotos de distintas, como parecen distintos eventos, pero es el mismo evento. O sea, el modelo se viene desmoronando, o por lo menos hizo explícito ese desmoronamiento a partir del 2011 aproximadamente. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan, en el 2011 se habló de sintonía fina. ¿Qué pasó? ¿Qué era la sintonía fina? La sintonía fina no era hija de las virtudes del modelo, como decía Cosia, sino que en realidad eran los primeros indicios de que esto se iba al diablo. Entonces, ¿qué querían hacer? Querían dejar de subsidiar un montón de sectores que estaban mal subsidiados. Yo no digo que estén bien subsidiados y que hay que seguir así, pero lo querían desactivar esos subsidios para poder, digamos, de alguna manera apaciguar el déficit fiscal que se estaba financiando con emisión monetaria. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Eso, se les llamó
sintonía fina. ¿Qué era la sintonía fina? Era el punto de partida del ajuste. ¿Qué ajuste? El ajuste del sector privado, no al sector público. No estaban acomodando el déficit fiscal, que es la madre del desmadre, digamos, sino que se atacaba más todavía el bolsillo privado. Esa fue la primera fase. Después vino el corralito. El corralito en octubre, ¿te acordás? Fue 28 de octubre, el primer anuncio de Ricardo Echegaray respecto del corralito. Después vinieron 23 medidas más porque se hizo a las corridas, obviamente. El corralito era como una especie de, así como el corralito en su momento era quedarse con la guita que vos tenías en tus depósitos a nombre tuyo. El cepo, que es un corralito, pero es un corralito a la reserva que tiene el Banco Central, no te permiten acceder a vos a la compra de divisas para ahorro o para lo que sea. Te limitan la compra de un producto, del dólar. ¿Para qué? Para que no te puedas escudar, para que no puedas dejar de pagar el impuesto inflacionario. Y a su vez empieza la recesión. ¿Por qué? Porque el corralito puede llegar a ser bueno para que vos no puedas comprar dólares, pero no es bueno para que los dólares se vayan del país y para que no entre ninguno más. Entonces, mejor para frenar la inversión y para reventar el comercio exterior que para evitar la caída de divisas. De hecho, la caída de reserva, es lo que ha sucedido. Nunca dejó de caer la reserva del Banco Central. Y lo que sí ha sucedido es que se ha recesionado la economía hasta una actividad industrial que demande la cantidad de dólares que tenés. Pero la recesión no va a parar. ¿Por qué? Porque cada vez tenés menos dólares para pagar esos insumos que necesitas para mantener activo el aparato productivo. Y si vos seguís todavía, llegás al fines del 2013, que tuviste el desbande social terrible, y tardaron de tomar control en el primer mes del 2014, hicieron una devaluación brutal, empezaron a absorber dinero, empezaron a aplicar una receta recesiva importante. No digo que esté mal, lo que digo es que es lo que sucedió, y a partir de ahí empezaron a controlar todo, precios cuidados, salarios cuidados. El ataque a los sectores medios fue terrible y fue la respuesta a que los sectores medios le dieron la espalda en la elección del 2013. Ya le facturaron los sectores medios el ajuste al sector privado de los precios cuidados, del cepo y demás. Y lo que se viene ahora, lo que sucedió ahora, es, en medio de este control social del desmoronamiento del modelo económico, recurriendo al endeudamiento y a la presión impositiva del sector privado, se provoca o sucede el default político, que es Nisman. O sea, hubo un default económico, pero el control social lo tenía como tapado. El control social de los efectos lo tenía como, están pedaleando todo para adelante. Pero les cayó este default político, que realmente a mí me parece que de esto ya no se recuperan, porque en realidad no solo no hay tiempo, sino que no tiene credibilidad alguna para poder recuperarse de esto. O sea, para mí la sentencia política ya está dada y la situación económica ya es irremontable. Entonces, me parece que esto es lo que estamos viviendo y este es el proceso que estamos viviendo. Estamos viviendo en un proceso de liquidación económica de un modelo que estaba mal. Estamos viviendo en un sostenimiento de la situación social a través de un endeudamiento enorme, endeudamiento exterior, endeudamiento cuasi fiscal, endeudamiento con todos los adjetivos que nos imaginemos. Hay una presión impositiva fenomenal, como nunca hubo, y todo esto en un contexto donde Argentina jamás tuvo más beneficios en los términos del intercambio de los productos de producción nacional. Es decir, nunca el mundo estuvo mejor para nuestra producción, para nuestro perfil instalado de producción. Nada alcanza para un gobierno que no tuvo límites a la hora de despilfarrar y no tuvo límites a la hora de cobrarse las cosas que hicieron bien y las que hicieron mal. Bien, Germán, vos sabés que a mí hace 13 años me junto con una amiga
que tenía un contrato de empleo público, una repartición del Estado, y en un momento le dice, no te vamos a renovar el contrato. Típico, vos sos contratado del Estado, te dicen ya ahora en medio de agosto no te renovamos el contrato. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Bueno, porque hay problemas, qué sé yo, dicen que no están los fondos. Y le digo, ¿y quién te pagaba a vos? Porque ¿te parece bien a vos estar que tenés capacidad para trabajar en otro lado, para trabajar en serio, ser semi-gnocchi en una repartición pública? No, pero esto, me dice, esto no lo paga el gobierno. Le digo, ¿cómo no lo paga el gobierno? No, esto lo paga el Banco Mundial. Es con un crédito del Banco Mundial. Yo digo, pero escuchame una cosa, irresponsable. ¿Vos qué pensás? ¿Que el crédito del Banco Mundial no hay que devolverlo después? No, pues es un crédito. Y esta chica tenía antecedentes políticos, había estado en una agrupación contraria a la mía en tiempos pasados, y ahí yo me di cuenta algo que, sinceramente, Germán, yo no había percibido ni durante mis tiempos políticos ni después. Parece ser que el tipo que gobierna y el tipo que comanda la finanza del Estado y el que le da las órdenes al que comanda las finanzas del Estado, o sea, los tesoreros, los ministros de Economía, los presidentes, los poderes legislativos, los asesores, mentalmente, así como vos tenés en lo personal, cuando vos te representás tu patrimonio, vos sumás todos los bienes físicos que tenés, sumás quizás los depósitos bancarios que tengas, las acciones, los rodados, todo lo que es tu patrimonio normal, y tenés en una parte de tu cerebro un casillero que dice debo tanto, o tengo estas deudas. Parecería ser que la gente que gobierna el Estado tiene exclusivamente un casillero que es todo lo que tiene el Estado, todo lo que va recaudando, todo lo que le está por entrar de recaudación en el futuro, y tiene directamente borrada la columna de las deudas. Y yo ahí me fui dando cuenta que, te reitero, no lo había percibido anteriormente, que el político promedio, siempre hay excepciones, siempre hay gente responsable, tiene un diseño mental que es la ignorancia, la resistencia psicológica a ver que una deuda después tiene que ser pagada. Por eso es que ellos dicen, tomamos deuda. No la anotan como una obligación propia, no le preocupa si esta obligación queda para el futuro, no la anotan como una obligación del Estado. Por eso, como la mayor parte de los políticos tienen esta formación intelectual y esta debilidad psicológica, mi opinión es que el Estado no tiene que endeudarse. Alguno me dirá, pero ¿cómo todos los estados se endeudan? Si todos los estados se endeudan, hay estados que lo hacen responsablemente y otros que lo hacen irresponsablemente. Como la tendencia general es a la irresponsabilidad y al deseo de no pagar jamás la deuda, o de, en el caso de pagarla, decir, la pago con nueva deuda, yo considero como contribuyente, como ciudadano, como persona independiente no comprometida con las finanzas públicas de manera directa, más que pagando impuestos, yo considero que la propuesta de la política, de la dinámica política del pueblo, tendría que ser sí o sí que no hay deuda, que no se toma deuda. Se toma simplemente para pagar lo anterior, pero tendiendo a reducirlo, cosa de que en 20, 30 años no haya más deuda. Yo no creo en ningún crédito para el desarrollo, no creo en ningún crédito para ayuda social, todo esto es nefasto. Todo esto no hay que hacerlo. Macri ahora cuando renueva la deuda esta que tomó nadie sabe para qué, porque no tuvo aplicación, a mí me dice gente que no tuvo aplicación práctica más que venderle las divisas al Banco Central, no está pensando ni siquiera en el futuro de Rodríguez Larreta o de Gabriela Michetti. En ningún caso está haciendo esto. Este es el problema que tenemos. Y yo no sé por qué. Vos estudiaste finanzas públicas en la Facultad de Derecho, en una materia que se llama Finanzas Públicas y Derecho Tributario.
ahí se estudiaba, por lo menos cuando yo estudié, el presupuesto se lo estudiaba en serio, mejor que en la Facultad de Ciencias Económicas. Se estudiaba bien lo que era la recaudación, los componentes de la recaudación, la forma en que se genera el presupuesto, las inversiones, las partidas, los incisos, los programas, y se veía la cuenta del endeudamiento. Yo siempre la tuve presente. No sé, quizás por eso soy enemigo de tomar deuda. Pero no se puede manejar un país de esta manera. Nos estamos fundiendo. Lo que hay que tener presente, y esto también hay que hablarlo de una forma comprensible para la comunidad en general, ¿viste? Cuando vos tomás un micrófono y le hablas a la gente, es saber que todo espacio de crédito que ocupa el gobierno para financiar su déficit, todo ese dinero lo toma de otro sector, lo toma de otro lado. ¿De dónde lo toma? Lo toma del sector privado. Entonces, quien pierde disponibilidad crediticia es el sector privado. Esa es una. Y otra es que vos no podés competir con la capacidad de pagar tasa de interés que tiene el Estado. No podés competir. Entonces, siempre que vos tenés un Estado que absorbe la capacidad de ahorro de una comunidad, la tasa de interés sube, por lo tanto no es accesible, o por lo menos no está disponible en forma masiva para la sociedad. Por lo tanto, lo que vos decís que el Estado se desendeude, en realidad no es que el Estado se desendeude y somos todos más pobres, al contrario, si el Estado deja de tomar, el mercado financiero compite para la colocación de créditos en el sector privado. Eso es lo que sucede. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigo, unos minutos nomás para la identificación de la emisora y enseguida estamos con el remate final del programa. Quiero hablar de un par de temas de política internacional. Usted está escuchando Radio Cámara Internacional, bajo la dirección y conducción de Carlos Maslatón. Seguimos aquí con Germán Hegenchat, soy Carlos Maslatón, en este programa del día 5 de... ¿Hoy es día 5 o es día 6? Hoy es día 5 de febrero del año 2015, Germán Hegenchat. Bueno, está estallando Jordania, Jordania, el reino hashemita de Jordania. La verdad que la quemadura pública filmada del piloto que había caído a tierra sobre el territorio de Estado Islámico hace un mes, desequilibró al rey de Jordania, lo desequilibró fuertemente, el tipo no puede creer lo que le ha pasado. Jordania, hay que recordarlo, es un país trucho, es un país que no existía, hace 100 años no existía, es un invento de los ingleses. Los ingleses, cuando le ganan la guerra al Imperio Otomano en 1917, consiguen que la Sociedad de las Naciones les dé territorios para administrar. Y ellos, encantados de administrar territorios, administraron lo que hoy en día es el Estado de Israel, lo que hoy en día es Jordania, que era parte de una misma cosa, era parte de la Israel histórica. Y lo que hacen en el año 1921-1922 es partir. El 75% de ese Estado lo dejan al occidente, que es lo que después fue el Estado de Israel, y el 75% ahí crearon Jordania. Hay que decir que la mayoría, por supuesto, es desierto. En Jordania sigue siendo desierto porque los tipos no tuvieron la habilidad que hubo del otro lado, del lado de Israel, para convertir el desierto justamente en un vergel desde el punto de vista de la agricultura. Y lo que hicieron los ingleses es pedirle a la monarquía de Arabia Saudita que le manden un rey, es decir, que le manden un tipo que es el que va a gobernar. Así se creaban y se manejaban los países entonces. Hoy parece impresionante esto, ¿no? Que si un país, una potencia como Inglaterra, decide crear en un territorio arbitrariamente un país con una frontera que además la dibuja, si ustedes ven la frontera de Jordania, son todas líneas rectas, o sea que fueron armadas en un mapa. Un tipo se juntó, 2 o 3 especialistas en el Foreign Office en Londres, con una regla, entonces dijeron, vamos a crear este país. Eso se llamaba en realidad Transjordania porque era
como cruzando el río Jordán, el famoso río Jordán de la Biblia, el bautismo de Cristo. Bueno, este es el río Jordán. El río Jordán, y si ustedes lo ven en el mapa de frente, hacia la derecha, lo que tenemos ahí es Jordania. Y entonces lo pusieron a un tipo que se llamaba Abdala, el rey Abdala, que fue seguido por el rey Hussein y que fue seguido por este otro rey que es Abdala II. O sea, estamos hablando de 100 años, 3 gobernantes, ¿no? Esto para tener una idea de lo que dura la gente y de lo que es una dictadura, lo que es una monarquía absoluta. Ahora, este país nefasto de Jordania, como siempre fue anglófilo, y su jerarquía que es beduina, es decir, esto hay que decirlo, Jordania los que gobiernan son beduinos provenientes de Arabia Saudita. Bueno, ahí se fueron armando su propio reino en Amán, la capital de Jordania, que sigue siendo hasta el día de hoy la capital. Es históricamente, desde que se creó este país, Amán sigue siendo Amán. Yo estuve varias veces en Amán, y es como que yo les diga, para dar una idea de lo que es Amán y lo que es Jordania en general, ¿se acuerdan cómo era Paraguay en los tiempos de Stroessner? No el Paraguay progresista, liberal, con tanta actividad económica y tanto ruido, tan comercial como es ahora. El Paraguay de hace 30, 40 años, bueno, eso es más o menos Jordania. Yo cada vez que estoy en Jordania tengo sensación del viejo Paraguay. Pocas cosas, poca actividad, poco ruido, hay un olor trucho por todos lados, un olor trucho, un olor artificial por todos lados, desde el punto de vista político. Esto es Jordania, pero a nivel de política exterior, los reyes de Jordania siempre se las ingeniaron para mostrarse, mirá qué bueno que somos, qué civilizados que somos. Se han elegido siempre, a veces mujeres occidentales como esposas, a veces mujeres árabes como esta, la reina Rania, que es la esposa del rey Abdala II, que es una chica palestina de Tulkarem, ciertamente no linda, lindísima, extremadamente linda. Entonces con esta onda los tipos fueron ganándose cierto entendimiento de parte de la opinión pública occidental especializada, como bueno, ustedes son buenos, ustedes son árabes buenos. Ahora, estos árabes buenos de Jordania cometieron un par de errores en el pasado. En el año 1948 tienen la gran fuerza de la guerra contra el naciente Estado de Israel, lo tiene Jordania. Es decir, un ejército llamado la Legión Jordana, conducido por oficiales ingleses. La gente se olvida, con el nacimiento del Estado de Israel en 1948, el nacimiento formal, porque ya se venía formando desde hacía más de 50 años antes, bueno, la guerra esta, el peso de la guerra lo tiene Transjordania, y quienes dirigieron ese ejército fueron ingleses, que eran los colonialistas que estaban, que se quedaron ahí para lograr que el Estado de Israel perdiera esta primera guerra. La gana, y después Jordania se prende a otra guerra que es la de 1967. En 1967 fue una guerra que le hicieron Egipto, básicamente Siria y Jordania, al Estado de Israel, donde Israel justo los agarra en el momento que están empezando a atacar, los ataca 10 minutos antes. Hay una filmación de 1967 del rey Hussein de Jordania, que es el padre del actual rey Abdala. Es una conferencia de prensa que dio al segundo día de la guerra y dice más o menos lo siguiente: no saben lo que pasó, todo con la aviación, no estábamos preparados, estamos desesperados. Es decir, el jefe de Estado de un país, el rey, hablando en estos términos frente a la televisión de entonces. La gente, los políticos se cuidaban menos que ahora, no había tanta preparación, tanta oficina de prensa, ¿cómo se llama esto? Oficina de emergencia, todas estas cosas propias del PR moderno no estaban. Así que eso, fíjense ustedes, si les interesa, pongan Hussein King 1967 War y van a ver la conferencia. Es en blanco y negro, para colmo, que le da cierta tonalidad interesante. Después de ese gomazo que se comió el rey Hussein, que implicó perder toda la margen occidental del río Jordán, no la oriental, sino la occidental, que había capturado en
en la guerra de 1948, o sea, lo que hoy en día son las ciudades, por ejemplo, de Ramala, Belén, Hebrón, Jenin, Tulkarem, Carquilla, todo eso había quedado en manos de Jordania, y el oriente de Jerusalén, incluida la ciudad vieja de Jerusalén, donde está, por ejemplo, el Muro de los Lamentos. Todo eso había quedado en manos de Jordania entre 1948 y el año 1967. Después Jordania se le fueron las ganas de pelear, porque dice, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Y trató de pasarla bien todos estos años, trató de pasarla bien. Ahora, ¿qué es la población de Jordania? ¿Cómo es el componente de la población? La verdad es que son en este momento 25% beduinos, originariamente provenientes de Arabia Saudita, que son los que gobiernan, son los que tienen la manija política y los servicios de inteligencia, y el resto de la población es palestina. El resto de la población se considera a sí mismo palestina. Alguna nacida ahí misma en Jordania, otra proveniente del West Bank, o sea, de todo lo que es la ribera occidental del río Jordán, y otra proveniente hasta de lugares como Haifa o Yafo, o lugares de lo que hoy en día es Israel, desplazados en la guerra de 1948. Entonces, si uno tiene que decir dónde está Palestina, el Estado palestino es Jordania. Miren, tan es así que en el año 1970 el cuartel general de la Organización para la Liberación de Palestina estaba en Amán. Y entonces, bueno, los palestinos trataron de tomar el poder contra el rey Hussein, le armaron una insurrección, fracasaron, el rey Hussein lo reprimió, le ganó la guerra, como hacen los árabes siempre, ¿no? Matando y liquidando a lo bestia. Y después de ahí, Arafat, que era el jefe de la OLP, se muda para Beirut. La Liga Árabe le dice, bueno, ahora no jodés más en Amán, tu lugar para hacer quilombo es Beirut. Y después pudrieron al Líbano, ¿no? El Líbano entró en guerra civil durante más de 15, 17 años, entre 1975 y 1990, 1991, esto fue la guerra civil libanesa, originada justamente por esta presencia palestina terrorista en Beirut, así como antes había estado el caso de Jordania. Ahora ustedes dicen, ¿por qué en realidad yo hablo de esta manera, con un país que en definitiva es inofensivo, que es lindo, que a todos nos gusta, que tiene un lugar que se llama Petra? Petra es una ciudad cavada en la montaña, está más o menos a 100 kilómetros abajo de Amán, 150 kilómetros abajo de Amán. Petra era la ciudad principal de un pueblo de la antigüedad llamado los nabateos, que vivían dentro de la montaña. Yo estuve 2 veces ahí, estuve en el año 1986, cuando no era famoso, y estuve de vuelta en el año 2008. Ahora, ¿por qué se hizo famoso Petra? Porque una de las películas de Indiana Jones, creo que es del año 1987, 1988, se llama Indiana Jones, algo así como y los cazadores del arca perdida. El arca perdida, el arca de la alianza, la famosa arca esta que tuvieron los hebreos al salir de Egipto, donde guardaban los 10 mandamientos, las tablas de la ley, que habían recibido durante el éxodo en la península del Sinaí, en el monte del Sinaí. Entonces, bueno, esto es una ficción, por supuesto. Esta película de Indiana Jones se lo muestra a este actor norteamericano yendo a Petra, y en Petra encuentra, o parece que va a encontrar, el arca perdida más o menos en el año 580 antes de Cristo, que es cuando los judíos pierden contacto con el arca y no se sabe más nada en qué lugar está. Bueno, entonces, como está filmada esta ciudad de Petra, esta ciudad antigua, que cayó en manos romanas en el año, yo creo que en el año 109 después de Cristo, se hizo famosa, entonces todo el mundo va a Jordania. Y todo esto fue parte de la imagen moderna de Jordania. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué yo tiro tanta mala onda contra Jordania? ¿Qué problema personal tengo si en definitiva con el Estado de Israel hace mucho que no entra en guerra? Bueno, hace mucho que no entra en guerra, en realidad 45 años, ¿no? Sí, es bastante, en términos políticos es bastante, desde 1967, no, es más, son prácticamente ya van a ser 48 años, y después la monarquía jordana se ha portado bien,
y ha contribuido a la paz de la región, aliándose con los Estados Unidos. Bueno, pero en realidad la monarquía jordana tiene ciertos juegos políticos que son nefastos, hacen como que están, que no están, que se comprometen, que no se comprometen. Y claro, el Estado Islámico de Irak y el Levante, que es el fundamentalismo islámico sunita llevado a su máxima expresión, que, lo dije muchas veces, tiene como objetivo expulsar de los gobiernos a aquellos gobiernos árabes que no gobiernan según sus principios, o sea, los van a expulsar a todos, pero arrancaron, ¿por dónde trataron de arrancar? Arrancaron por Siria y fracasaron, después siguieron por Irak y vienen bastante bien, pues tienen tomado mucho de su territorio, y ahora a lo que van a apuntar, yo estoy seguro, es a Jordania. Entonces, bueno, todo este tema del piloto que le quemaron vivo es un símbolo de lo que va a venir. Ahí salió el rey Hussein diciendo: los vamos a combatir, los vamos a destruir. El padre del piloto, fíjese la cosa que dijo: hay que arrasar con todo contra el Estado Islámico. Ahora, ¿quién lo va a hacer esto? Por acá viene el gran problema. ¿Quién va a combatir? Jordania en este momento tiene un ejército que es lamentable. ¿Y saben lo que no tiene Jordania? Ojo, Estados Unidos le da cualquier cosa, le da, ¿qué necesitas para ayudarme? Porque Estados Unidos lo que más quiere es algún árabe que valide su posición. Entonces lo que pida lo va a tener. Pero el problema ¿cuál es? Que no tiene ni la capacidad humana, ni básicamente lo que uno podría llamar el alma del país. Es un país artificial. Yo no conozco a nadie en el mundo, mire, he visto jordanos por todas partes que me hablen orgullosos de su país, porque en realidad están en un lugar, pero ellos no se consideran parte del país. Los palestinos se consideran palestinos y los beduinos son beduinos. Si alguien habló alguna vez con un beduino, y el beduino es un tipo que tiene una mentalidad que se va moviendo de un lugar a otro, no tiene sentimientos nacionales importantes, no se genera en la cultura beduina lo que nosotros podemos tener, que es el himno, la bandera, el ejército. No tienen una visión totalmente light de la vida, el territorio y el Estado. No está mal, yo no digo que está mal, digo que es lo que es. El beduino es el opuesto a estos tipos de Al-Qaeda, del Estado Islámico de Irak y el Levante. Si uno tiene que decir personalidades, bueno, pone por un lado a los tibios beduinos y por otro lado pone a los dementos estos del Estado Islámico. Así que estas declaraciones del rey Abdallah II de Jordania, no sé qué es lo que quiere hacer. Lo que sí muestran para mí es una tremenda impotencia, y en realidad lo que muestra es un fracaso de todo el mundo árabe contra el fundamentalismo islámico. Es decir, el fundamentalismo islámico es musulmán, sale del mundo árabe, las jerarquías tradicionales no saben qué hacer con esto. Solamente hay un país, de todos los países sunitas, hay uno que tiene decisión, que es el único país serio que hay en la región, que es la República Árabe de Egipto. Esto sí, tiene un ejército impresionante, ejército que ha peleado con dignidad en todas sus guerras, por más que las ha perdido contra el Estado de Israel, pero tiene mucho respeto en la población, y el Estado de Israel, por supuesto, respeta también a Egipto. Así que ese país está decidido, se está comiendo unos atentados tremendos, pero está decidido, hablo de Egipto. Después está ya el mundo más chiita, que es Siria y es Irán, que también tiene decisión. Pero los países de la zona, los países truchos, para mí tan complicado. ¿Cuáles son los países truchos? Y los países truchos son Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, los países petroleros básicamente. Jordania no es petrolero, pero es un país artificial. Así que yo lo veo complicado este tema, mal. Contra todo lo que se pueda pensar, la batalla la está ganando en este momento Estado Islámico. Tuvo la derrota en Kobani contra los kurdos, pero contra los árabes sunitas viene verdaderamente muy bien. Germán, ¿alguna manifestación de tu parte? Puede ser que se vayan para el lado de Jordania, la verdad que no lo había pensado. Sí, es probable, lo que les da es territorio, no les va a dar plata para financiar la guerra. Lo que sí es, no sé con quiénes va a pelear Abdalá. No sé, ¿quién va a dar la vida por el rey? Bueno, mira, hay una ilusión flotando en el ambiente. Una, Estados Unidos nos tiene que proteger sí o sí, ¿no? Esta es una.
Y la otra ilusión es, bueno, de última, lo tenemos al Estado de Israel, que se va a poner una barrera acá, no va a permitir que el Estado Islámico avance por este territorio. Yo personalmente espero que esto no se concrete. Yo no quisiera ver de ninguna manera intervención israelí en asuntos internos árabes, porque esto está garantizado de antemano que sale mal. En los problemas árabes no tenés que meterte. Y vos decís, no, pero van a tomar Amán. Bueno, que tomen Amán, Estado Islámico. Después veremos qué actitud tienen respecto del Estado de Israel, si están dispuestos a ir para ese lado o no. Pero yo soy contrario a toda intervención desde este punto de vista. Mañana seguimos, amigos. Un programa un poquito más ajustado hoy, 1 hora, pero tenemos mucho trabajo con Germán, tenemos que seguir adelante. Que la pasen muy bien, ¿eh? La verdad que los temas están muy interesantes, tanto en política, como en economía, como en política internacional. Y acá seguimos haciendo un gran esfuerzo todas las semanas, día a día, de lunes a viernes, para que esto salga lo mejor posible. Hasta mañana, amigos. Gracias. Usted está escuchando Radio Cámara Internacional, bajo la dirección y conducción de Carlos Maslatón.